Crisis o cambio de ciclo, serie de conversaciones producida por el Núcleo Milenio Modelos de Crisis en conjunto con la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos acompaña Pablo Reyes, que es consultor, autor del libro La Nueva Élite, en coautoría con Daniel Fernández, ¿cierto? Esa es la publicación más reciente, ¿no, sí, Pablo? Para seguir profundizando en esta conversación que como se ha hecho ya tradicional en el resto de los diálogos, hemos partido siempre por tratar de desentrañar si es que a tu juicio y en tu experiencia, Pablo, existe hoy día, la situación chilena amerita hablar de una crisis, amerita hablar de un cambio de ciclo. ¿Cómo es desde la perspectiva de esa élite que ustedes tan detalladamente describieron el proceso de ruptura al que estamos asistiendo hoy día? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. A ver, existe hoy día la crisis. Hay una frase que nosotros pusimos en el libro que nos gusta mucho, que es de Gramsci, ¿ya? Como crisis es cuando lo viejo no quiere morir y lo nuevo no termina de aparecer. Como nosotros decimos, como cuando estás entre medio de los dos vagones del tren. De los cuadernos de la cárcel. Claro, los cuadernos de la cárcel. Ha sido bien citada esa frase. Ha sido bien usada en este ciclo. Sí. Lo que nosotros planteamos en el libro es una mirada evolutiva a los patrones culturales subyacentes que van generando los modelos de operación en función de la forma de resolver las condiciones de vida. Desde esa mirada, la crisis empieza a suceder cuando aparece la tensión por el progresismo y la conservación, ¿ya? Empiezan a aparecer señales emergentes que son o no son escuchadas, digamos, y empieza a aparecer un jalón hacia el cambio, y al mismo tiempo aparece una reacción de miedo muchas veces, que el jalón hacia todo tiempo pasado fue mejor, digamos, conservemos. Perfecto. En ese sentido, para nosotros estamos... La plataforma electoral de Lagos, es Ricardo Lagos, claro, que ahora apareció así como la promesa de que puede volver el orden. Bueno, que un poco, si lo miráis psicológicamente, empiezan a aparecer ese tipo de arquetipos como posibles salvadores a este tipo de soluciones, digamos, o sea, como posibles salvadores a... necesitamos el orden, que venga el padre a poner el orden. La mamá no fue capaz de controlar a los niños, por lo tanto que llegue el papá con su estructura. Aquí lo que nosotros vemos y planteamos en el libro, a partir del modelo que usamos, que es un modelo que se llama la dinámica espiral, es que en este momento hay a lo menos 4 lógicas distintas de abordaje de la realidad que nos está tocando vivir, ¿ya? Y cada lógica, desde esa perspectiva, actúa como un atractor. Entonces, cuando aparece la lógica de que existe una verdad superior, que existe una forma tradicional, la forma correcta, rápidamente se adosan a ella, desde la perspectiva del atractor, la jerarquía, el control y mando, digamos, que son funcionales a esa lógica. Pero cuando aparece la lógica de la participación, ya empezamos con los balazos, digamos, hacia la jerarquía, hacia el control y mando. Y ahí esas tensiones son como diferencias idiomáticas prácticamente, o sea, los mensajes no son los mismos para cada uno, las formas de abordaje son distintas, y en esas tensiones estamos, digamos, o sea, en tensiones de polarización, tensiones de los buenos y los malos, los unos y los otros, sin mucha capacidad de conversar y sin mucha capacidad de entenderse. Perdona, ¿cuáles son esas 4 lógicas en detalle? Hay una... A ver, los 3 centrales vendría siendo la primera, que en la teoría se la plantean con un color, para poder simplificarla un poco, que vendría siendo el azul, ¿ya? El azul es que existe una verdad superior, ¿ya? Existe una verdad superior a la cual tenemos que adscribir. El que no adscribe es un hereje, el que no adscribe a esta verdad superior, ya sea de Dios, de la patria, de la gerencia general, la que sea, digamos, la verdad que está en el libro, que si lo vemos históricamente, cuando aparecen los empiricistas, digamos, la rompen un poco y le dicen a la iglesia, bueno, veamos si las mujeres tienen menos dientes que los hombres, como dice su libro sagrado. Esa es una, ¿ya? Cuando veíamos concertación alianza, digamos, como en esa había desencuentro, ¿ya? Existe una que aparece evolutivamente posterior a esa, que vendría siendo la lógica del logro estratégico. O sea, yo cuestiono la verdad superior, existen formas de lograr el objetivo no es el paraíso después del sacrificio, el objetivo puede ser el paraíso ahora, ¿ya? Por lo tanto voy a
voy a aplicar estrategias para llegar a ese logro, voy a aplicar estrategias para lograr lo que quiero. Yo miro esta pirámide que vendría siendo la figura tradicional, digamos, de la verdad superior, y digo, bueno, pero el de arriba no necesariamente es más competente, es más capaz, voy a hacer algo, digamos, por mover. Y un impulso individual que rompe un poco esta estructura. En la teoría eso se llama el naranja. Como respuesta al naranja, que si lo vemos en la historia es la separación ciencia-religión, de ahí empieza a surgir, empieza a aparecer en paralelo, pero el resultado no es lo único. En el recorrido perdimos al ser humano, nos perdimos de vista, maquinizamos las cosas, dividimos tanto para poder comprender que perdimos de vista a las personas. Cuando lo vemos en organizaciones, la conversación de los recursos humanos. Claro. ¿Ya? O sea, cambio esta tuerca por otra tuerca, digamos, para que la máquina siga funcionando. Eso, por un lado, se ve apalancado desde la ciencia, con aportes centrales, digamos, acá, con Varela, Maturana, por ejemplo, que dicen, bueno, esa realidad que el naranja aborda, digamos, para poder comprenderla, fragmentándola, no existe sin alguien que dé cuenta de eso. ¿Ya? Entonces aparece también el posracionalismo, tendría esta tercera lógica que vendría siendo el verde. Que podría ser esa tensión entre el médico especialista versus la idea de que alguien tiene que mirar por encima, digamos, al paciente como un individuo, como un sistema completo y no solamente estar tratando la enfermedad. Mira, esa vendría siendo ya una lógica que lo voy a mencionar después, que es una lógica superior un poco más integradora. Ya. La dinámica que va sucediendo en estas lógicas que van surgiendo en oposición. Entonces, el naranja, que vendría siendo el logro estratégico, es en oposición a la verdad superior. La verdad superior es insuficiente para resolver los desafíos que nos toca, dada la complejidad que hemos ido generando, por lo tanto, le ponemos logro estratégico. Y aparece una explosión de conocimiento y de acción. Cuando eso ya es insuficiente para resolver los problemas humanos que está generando la maquinización de las organizaciones, aparece la nueva lógica. Y hay una lógica que está en la base que es bastante más preconvencional, podríamos decir, que es en la teoría se le llama el rojo, se le caracteriza con el rojo, que es previa al azul, que vendría siendo como la lógica egocéntrica del señor feudal. Aquí se hace lo que yo quiero y que es donde está una parte del malestar en este momento. ¿Ya? Una parte del malestar tiene que ver con ese impulso personal, que en su manifestación sana es el poder personal, ¿ya? Y en su manifestación insana es como las cosas se hacen a mi pinta. Cuando no tiene espacio, explota. ¿Ya? Cuando viene el azul y le pone su verdad superior y él cae fuera, reacciona, el naranja va a reaccionar estratégicamente para ver cómo genera una forma de operar ahí, y el rojo se va a ir a los combos, digamos. Estas cuatro lógicas, evolutivamente, lo que van sucediendo unas otras en oposición. Entonces, cada vez que surgen, de alguna forma niegan el recorrido que generó el anterior. ¿Ya? Esta es la nueva solución, esta es la nueva forma de hacer las cosas. Antes éramos los que creíamos en la verdad superior, pero ahora creemos en el logro estratégico. Cuando lo vemos en lo que era concertación alianza, se encontraban en el naranja, el modelo económico no se tocaba, y no se encontraban en el azul-verde, la verdad superior contra la sensibilidad humana. La investigación lo que mostró fue que aparece una quinta lógica posterior a esa, que es la primera que dice que esta cosa es bastante más orgánica, opera bastante más en diseños naturales y sí podemos operar con unos estándares de verdad que necesitamos para poder movernos, sí podemos operar con estrategias, sí necesitamos el poder personal. Y es la primera que dice, estas cuatro cosas hay que tejerlas de alguna forma, digamos. Hay que integrarlas. Hay que integrarlas. Y ahí vendría, digamos, cuando tú decís, claro, miremos de más arriba, miremos sistémicamente, no veamos acción-reacción solamente, veamos en el contexto la conciencia, la cultura, las competencias, los sistemas que están operando y que vendría siendo una tetraemergencia del fenómeno, digamos, o sea, al menos de esas cuatro miradas. Varias veces ha empleado el término evolución, ¿no? Dentro de esta descripción que hace. Sin embargo, los ejemplos han sido ejemplos muy particulares de un momento histórico, ¿no? O sea, concertación, alianza. ¿Cuál es el vínculo que ven entre esas dos dimensiones? Porque me da la impresión que estas 5 lógicas tienen una emergencia de carácter evolutivo, ¿no? Pero también se aplican a distintos modos de
comportarse, a distintos modos de comportamiento en un periodo actual no evolutivo? A ver, lo que plantea el enfoque que usamos es, de alguna forma, las personas van a moverse por resolver lo que les toca vivir, lo que sea que les toca vivir. Si lo vemos a nivel de aprendizaje, cuando eso funciona, empiezo a repetir. Y cuando funciona, empiezo a teñir mi entorno de ya tengo la forma que funciona. Hasta que ese resultado que se va generando va pegando de nuevo en las condiciones de vida, van cambiando las condiciones de vida, complejizándolas, por lo tanto ya la lógica empieza a ser insuficiente para resolver lo que generó. ¿Ya? Ese es el recorrido evolutivo que va haciendo a nivel de modelos mentales, ¿ya? Que parte en la sobrevivencia, sigue al vínculo de seguridad encontrado en la tribu probablemente, que también puede ser aplicado no solamente en tribu como tribus, sino que también en lo corporativo, la seguridad de la familia, la seguridad del departamento, en la organización. ¿Ya? Y va en un péndulo que va evolucionando de un impulso que lo rompe desde el individuo hasta un colectivo que lo consolida. Lo rompe el individuo al colectivo que lo consolida. Entre medio, cuando funciona, van apareciendo distintos enfoques, maneras, tecnologías, conceptos que se adosan, digamos, a este atractor que es esto es lo que está funcionando. Si adherimos a que el Dios nos protege, van a empezar a aparecer todas las lógicas, digamos, que son funcionales a eso. Cuando lo vemos y esto va operando son como capas de cebolla, no es que sea uno o lo otro, lo que pasa es que psicológicamente los vamos negando, ¿ya? Y tampoco quiere decir que todos estén tirando al mismo lado, o sea, estos son no, claro, tendencias que se traslapan. Se traslapan. ¿Ya? Entonces, el proceso evolutivo tiene que ver con hasta dónde se ha tensionado la condición de vida para que requiera una nueva solución para poder abordarla. O sea, somos capaces de mandar satélites a la Tierra, pero al espacio, pero no tenemos idea de dónde caen. El otro día había una entrevista y el científico decía, bueno, debiera no caerle arriba a alguien, digamos, dada la magnitud del cuento, digamos. ¿Ya? Pero no lo podemos predecir. Entonces, de alguna forma, habitamos en un espacio que de evolutivo tiene poco, o sea, como en el momento presente la evolución opera a través nuestro, pero no estamos en el jalón evolutivo, estamos en la confrontación de 4 horas que han podido solucionar ciertas cosas y que en este momento no tienen cómo conversar. Y en ese sentido, ¿tú dirías que esta lógica orgánica, más holística, que ustedes descubrieron también dentro de la investigación, es algo que se plantea a futuro o es algo que ya ha aparecido también dentro de las prácticas de las personas? Mira, esta investigación fue hecha en Estados Unidos originalmente, la investigación original por un psicólogo que se llama Claire Graves, y él durante 20 años, digamos, levantó perfiles para poder describir este patrón evolutivo. ¿Ya? Lo que nosotros hicimos fue tomarlo en el libro hacer un análisis de las condiciones de vida, cómo habían ido evolucionando y dónde habían ido sucediendo los conflictos y cómo habían ido sucediendo esos conflictos. ¿Ya? O sea, veíamos, por ejemplo, que desideologizando la conversación, por un lado, que es parte de lo que a nosotros nos interesa como proponer, el conflicto, la llamada, digamos, de participación, de igualdad, etcétera, etcétera, del gobierno de la Unidad Popular, no tenía las condiciones de vida necesarias, ni no existía la fuerza como económica que pudiera sustentar todavía hay gente muriendo de sed de hambre. ¿Ya? Entonces, el riesgo azul en este caso, frente a una conversación verde sin naranja, que vendría siendo el del logro, el miedo fue gigantesco, digamos, y el miedo reacciona con el rojo poniendo el martillo encima, digamos, y aquí se acabó la cosa, se acabó la fiesta. Cuando lo vemos acá, nosotros todavía no vemos discursos integradores, ¿ya? No, por eso nosotros decimos la nueva élite. Al menos ¿ya? no en lo político, digamos. No en lo político, no en lo político. La conversación política sigue estando como encapsulada, digamos, los unos y los otros, los de aquí y los de allá. Si tú decís esto, yo voy a decir lo contrario y voy a buscar el punto por donde... Es de la base de la política de todas maneras esa diferenciación. Claro. O sea, es como... Pero, mira, esta metodología, esta teoría se usó con Mandela, ¿ya? Don Beck, que es uno de los autores del libro La dinámica espiral, que toma la investigación de Graves, trabajó 10 años con Mandela y de Klerk en
bueno, ¿cómo se teje esto, digamos? O sea, lo primero que les dijo fue, ¿ustedes creen que tienen problemas entre blanco y negro? Entonces los gallos miraban así y decían, esto es como casi una cámara oculta, digamos, me están agarrando para el deseo, digamos, claro. ¿Dónde está Tinelli? ¿Ya? Entonces le dijo, aquí hay la misma lógica, pero mirando hacia lados distintos. Son dos verdades superiores, la verdad de la supremacía blanca, la verdad de la supremacía negra, mirando hacia lados distintos, y esto no se va a encontrar si no se reconoce, digamos, si seguimos hablando de blanco y negro vamos a perpetuar el asunto. Y el movimiento que se hace ahí es empezar a reconocer de alguna forma que existen distintas formas y que se necesitan funcionalizar en función del objetivo que se está buscando. Por eso cuando nosotros planteamos ahí la nueva élite, nosotros decimos la nueva élite no debería ser una élite heredable, como ha venido siendo, digamos, oligárquica, sino que debería ser algo bastante más efímero. O sea, la élite se articula en función del tema y se desarticula, digamos, cuando el tema se acabó, meritocrático, ¿ya? E integrador, que pudiera decir, ¿sabes qué? Aquí necesitamos participación, necesitamos desarrollo económico, necesitamos cierto marco ético en el cual nos podamos mover, necesitamos que el poder personal esté expresado, digamos, y haya efectiva participación al mismo tiempo. No es una cosa en contra de la otra, no es participación en contra del logro, no es logro en contra de la ética, que es un poco lo que hemos venido viendo. En ese sentido, aquí hay la discusión política ha estado tomada por dos grandes familias de discusiones. Una es la discusión constituyente, la discusión sobre la arquitectura política del país, y otra es la discusión más sectorial del ámbito de la educación. Yo, tomando las categorías que tú estás usando, veo la presencia de esos discursos excluyentes, ¿cierto?, en ambos debates. Pero de todas maneras subyace esta idea de que estos son dos trajes que nos quedaron chicos, ¿ah? Que nos quedaron chicos como sociedad y por lo tanto deben ser ampliados. Mucha relación tiene con la conformación y diversidad de la élite la discusión sobre la educación, porque se le ha asignado, ¿cierto?, la función de educar precisamente a esa élite que luego se despliega y gobierna. Y esa élite que en este caso es súper homogénea y bastante excluyente, tendería a ser distinta, ¿cierto?, con una educación de diferente cuño. Y algo hay también en la discusión constitucional. En esa discusión más contingente, ¿tampoco ves algún discurso emergente que pueda dar luces sobre un cierto mecanismo de encuentro? Mira, aquí pasa algo como el jalón evolutivo hasta el verde, hasta el posracionalismo, ¿ya? Hasta la sensibilidad más humana, el reconocimiento del legítimo otro, como diría Maturana, ¿ya? Tiene una fuerza puesta en lo cognitivo, ¿ya? O sea, hay una mayor comprensión que dice esto no da, entonces necesitamos una mayor comprensión. El naranja, que vendría siendo el nivel estratégico, es el nivel de la ciencia. ¿Ya? El nivel que tiene el poder de esa comprensión, de describir fenómenos, de separarlo, todo eso. Entonces, también tiene ese poder de visualizar esa necesidad de ampliar el traje, ¿ya? Pero distinto es cómo opera a través de las personas que sostienen esa idea, digamos. Son capaces, cuando hablamos de mayor participación, mayor involucramiento de las bases, que escuchemos, digamos, no sé, yo he estado viendo bastante de cerca qué es lo que pasó en Islandia, por ejemplo. Requiere, por una parte, soltar el control, ¿ya? Y que la emergencia suceda, porque la evolución sucede a saltos, digamos. No es que no vamos a hacer el proceso evolutivo paso 1, paso 2, paso 3. Sucede porque hay un contexto y hay ciertas condiciones y de repente aparece, digamos, lo que evolucionó. Entonces, en ese sentido yo creo que hay una cierta comprensión pero no sé si existe una ontología que sea capaz de sostenerla, ¿ya? Yo veo, no sé, la iniciativa que está haciendo Lagos con su tema, con su web de la Constitución y todo eso. Está escuchando, hay gente opinando, está levantando, y son capaces de soltar el control de la manija, digamos. Eso, yo no estoy tan claro que así sea, digamos. Yo, de hecho, es más, yo creo que no, ¿ya? Entonces, es como la RC de alguna forma en las empresas. Agarramos un discurso, ¿sí?, pero para traerlo, digamos, para poder hacer mejores negocios, ¿ya? Entonces, tenemos la capacidad de visualizar ese discurso, pero no sé si somos capaces de habitarlo.
¿Y tú dirías que en el transcurso de la política chilena hubo algún momento en que se desarrollaron ciertas precondiciones para generar un discurso integrador de esa naturaleza? Yo creo que es en condiciones como esta que aparece esa posibilidad, digamos, ¿ya? Si adherimos al modelo evolutivo que nosotros estamos planteando, para que exista la emergencia de un sistema integrador, tiene que tener contenido los otros sistemas dentro. ¿Ya? O sea, desde una jerarquía absoluta de verdad superior, es muy difícil, sin cuestionar esa, que aparezca en la integración. ¿Ya? Entonces, en este momento, cuando están estas cuatro olas al mismo tiempo, es donde existe el caldo de cultivo, digamos, para que alguien diga, ¿sabéis qué? Esta cosa hay que agarrarla de otra forma. Oye, ¿y los bastante más procedimientos? compleja. Porque al final, en el caso de la política, por ejemplo, la política se juega en buena medida no solamente en la capacidad de diferenciar discursos, sino también de ofrecer ciertos procedimientos y procesos para administrar e ir descremando las tensiones que la sociedad genera a partir de estos debates. Se toman posiciones, ¿cierto? Y luego tú la metes como una especie de juguera que puede ser, no sé, una discusión en el Congreso, que puede ser la conformación de una comisión, donde vas tomando distintas posiciones hasta que éstas se van estructurando hacia arriba. Ahí también tenemos un déficit, o sea, porque los procesos que actualmente tenemos parece que son capaces de dar con una solución propia de su manera de operar, pero esa solución carece de legitimidad suficiente para ser validada, digamos, por el conjunto de la sociedad, que es la misma que está tratando de empujar esos límites de lo posible. Sí, yo creo que, a ver, hay harto que tiene que ver con los procesos. ¿Ya? Yo les decía, como si miramos el fenómeno de forma integral, al menos tenemos 4 dimensiones, digamos, y una de esas tiene que ver con el sistema, tiene que ver con los procesos. Desde esa perspectiva, hay una conversación que tiene que ver con el cómo. Ni siquiera hemos podido llegar a la conversación de cómo lo podríamos hacer. La conversación se polariza antes, digamos, ¿ya? Cuando aparece, no sé, Asamblea Constituyente. El miedo que eso de alguna forma levanta no permite ni siquiera llegar a, porque piensan que, no sé, pues vamos a estar en las plazas prácticamente quemando la Constitución y los libros de Friedman. ¿Ya? Entonces es como, en esas lógicas que le pegáis a algo tan básico al ser humano, digamos que es un impulso tan básico de perder el control, de soltar el cuento, no alcanzamos a llegar al proceso. En Islandia, por ejemplo, se hizo un mapeo con dinámica espiral, lo hizo Gallup durante 3 años seguidos, ¿ya? Que fue justo antes de la crisis que se vivió en Islandia. Se anticipó de alguna forma la emergencia de este fenómeno de un incremento de las lógicas individualistas por sobre las colectivas, digamos, y que eso estaba sobretensionando el sistema. Y lo que se hizo para la Constitución fue escuchar a la gente, digamos, y escuchar cuáles eran de qué a qué estaba evolucionando esa sociedad, qué es lo que la gente quería cuidar. ¿Ya? Partiendo por ahí, digamos, porque el proceso de cambio, lo primero que tenés que tener conversado es qué es lo que la gente quiere cuidar, digamos, porque si no es ahí donde aparecen los miedos en contra. Esa conversación ni siquiera hemos podido llegar a eso, entonces no llegamos a proceso, no llegamos a decir esta podría ser una forma. No, es como, peleamos por los nombres de las formas, peleamos como por la superficie del iceberg, pero bueno, ¿de qué a qué está evolucionando Chile? De una sociedad oligárquica a una más democrática. Hasta hace recién teníamos un sistema, digamos, que le entregaba votos a alguien que no había recibido esos votos. ¿Ya? Entonces, ya, nuestro modelo permitía que apareciera una nueva élite que pudiera plantear nuevas cosas, o era un modelo mantenedor del statu quo. Recién estamos saliendo de ahí. ¿Y es más difícil a tu juicio cuando de lo que se habla son de estos proyectos que son más polarizantes? Porque al mismo tiempo, ¿cierto?, que se produce este juego de suma cero que dices tú, en educación, en constitución y en otros debates, ¿cierto?, sin necesidad de ser mayoría, ¿cierto?, discursos emergentes han obtenido grandes logros en el último tiempo en Chile. Me refiero a los discursos sobre los derechos de los homosexuales, a los discursos respecto de la discriminación. En definitiva, hay un conjunto de diversidades que, sin que los sujetos afectados sean mayoría, se convierten en discursos que pasan a ser vanguardia.
y que tienen una alta aprobación a nivel de la opinión pública y por lo tanto se modifican patrones de conducta que hasta hace poco eran considerados tabú. Es decir, yo que he estado por lo menos en campañas políticas y eso, era tabú hablar del matrimonio homosexual. Claro. Y hoy día es una bandera que más allá de que representa o no representa un electorado mayoritario, una bandera que carece de todo peso problemático. Me imagino que podríamos incluso llegar a algo similar en la idea del mar para Bolivia. ¿Ah? Como que de repente hay ciertos discursos que parecen que como mientras se está produciendo esta discusión, como que se cuelan en el debate y obtienen grandes beneficios del hecho de no estar polarizados. A ver, de alguna forma esa sensibilidad que emerge como respuesta a la fragmentación azul-naranja, ¿ya? Tiene cabida para ese tipo de conversaciones. ¿Ya? La gente está dispuesta, existe una mayor sensibilidad hacia el tema ambiental, hacia el tema de igualdad de derechos, hacia, en este caso, tú ponías el ejemplo del matrimonio homosexual, que son parte de un contexto de diversidad necesario para que aparezca, digamos, la posibilidad de integrar. ¿Ya? O sea, y son conversaciones que pasan coladas, de alguna forma. O sea, porque si nosotros vamos a los núcleos duros, digamos, de oposición o aprobación de esto, nos vamos a encontrar con las mismas opiniones de siempre, digamos. O sea, todavía tenemos diputados mandando al psicólogo a los homosexuales, digamos, para que se les quite. O sea, como esas lógicas siguen operando, digamos. ¿Ya? Pero la conversación ya está en el centro, entonces ahí el movimiento adaptativo va a tener que ser de ese conservadurismo, aprender a convivir con esta cosa, digamos. El otro día poníamos un ejemplo en un congreso, cuando tú veías a Andy y Larry Wachowski, ¿ya? Los directores de Matrix, geniales. El 99 pusieron una conversación que es como el ícono del siglo XXI de alguna forma. ¿Contrataría a Larry sabiendo que es un transexual? El empresario, ¿lo contrata o no lo contrata? Y es un genio, ¿ya? Entonces, todavía no. Lo más probable es que todavía no. Lo más probable es que su filtro moral, su filtro azul, en este caso, opere con una fuerza brutal, ¿ya? Y no lo contratarían, incluso estarían dispuestos a sacarlo, digamos, por el hecho de decidir hacer su cambio de sexo. Pero eso va a empezar a suceder, y eso está sucediendo. Y ya es una conversación que está. Entonces, de alguna forma, va a tener que existir ese momento de adaptación. No hay mucho retroceso en eso. Ya no es conversación, volvamos a la Inquisición, ya pasó ya, digamos. Y ya no ganaron esa batalla de alguna forma. Oye, pero la tensión sigue. ¿Sí? Que no sé si lo integran ustedes ese concepto al interior del modelo que has estado explicando. Te quería preguntar por el concepto de crisis, ¿no? Y pedirte como algún momento en el cual ese concepto dentro del esquema que tú has descrito pudiese ser integrado. Me da la impresión, varias veces hablaste del conflicto, en el fondo, ¿no? Y quería preguntarte si esa relación de reemplazo de un paradigma por otro está mediada por una situación de crisis. Dentro de nuestra investigación, un concepto general de crisis tiene que ver con una situación de muy alta incertidumbre, ¿no? Claro. Que yo creo que tú la definiste bien al inicio, con esta cita de Gramsci, un momento de alta incertidumbre que es una transición. Uno sabe que se trata de una transición, pero esa transición no sabe hacia dónde se dirige, una transición de alguna manera hacia ninguna parte. Pero me da la impresión que ese momento de cambio es donde ustedes situarían ese concepto de crisis. Sí. Ahí, a ver, desde esta perspectiva, la crisis sucede cuando empieza el decline de una lógica central y empiezan a aparecer señales que la otra lógica también funciona. Entonces, durante un momento, la lógica de base, digamos, sigue siendo central, pero también, si tú miras, hay otra que también le funciona. Y ahí empieza a aparecer una tensión. Esa tensión al principio es más bien de guata emocional, no sabemos muy bien cómo viene, no sabemos muy bien cómo agarrarla, pero en algún minuto esas dos olas están bastante tras la paz. Y cuando están bastante tras la paz, efectivamente, es mucha incertidumbre. O sea,
La atracción hacia volver hacia la ola anterior es muy grande, la atracción hacia adelante, que no se sabe muy bien hacia dónde, es bastante grande, pero el momento presente como la Torre de Babel, digamos. O sea, distintas lógicas operando al mismo tiempo, tratando de resolver lo mismo, con distintos abordajes, que muchos de ellos funcionan en una parte y ninguno viendo la totalidad. Ese es el momento de crisis, digamos, como se ve desde esta perspectiva, que puede ser solucionada con una revolución, con los costos que tiene, digamos, o puede generar una transición evolutiva, digamos. Una transición evolutiva que tiene que ver con, ya listo, qué es lo que se cuida, qué es lo que se permanece, y cómo ponemos a los que están ahí en el cuidado de guardianes de lo que se quiere cuidar, a lo mejor para que estén tranquilos, digamos, mientras empiezan a aparecer nuevas señales, nuevos insights que generan el tono, que en este enfoque se le llama el delta, digamos, el que genera el tono emocional necesario para que la nueva conversación pueda emerger. Hay un sustrato, porque si lo miramos sociológico a nivel agregado, perdemos un poco de vista que aquí hay un fenómeno emocional muy fuerte, digamos. O sea, aquí estamos hablando de miedo, de que falta el entusiasmo de la nueva idea, que jalone de alguna forma hacia la nueva realidad, que no tenemos idea cuál es. Entonces el miedo sigue siendo una buena ancla, digamos, porque le pega a lo más básico del ser humano. Te quería preguntar precisamente sobre esos miedos, porque tú describías estos estadios que se traslapan, digamos, que me imagino que además no es un continuo en la historia, sino que uno puede agarrar la antigüedad y ver estos mismos saltos dentro de la lógica de la antigüedad. Y así con todas las épocas. ¿Cómo operan? Tú describiste la certeza, ¿cierto? Y más bien como las orientaciones de acción de cada uno de estos colores con los que tipifican estos distintos estadios. ¿Cómo operan los miedos en estos casos? ¿Cuáles son los miedos que comandan cada uno de estos colores? ¿Cuál es el miedo básico de un azul? ¿Cuál es el miedo? ¿A qué se le teme? Mira, la teoría divide en dos niveles, ¿ya? Grandes, como el primer nivel vendría siendo hasta el verde, que son los niveles desintegrados. ¿Ya? El sustrato emocional de los niveles desintegrados es el miedo. ¿Ya? En el trasfondo está el miedo. ¿Ya? El miedo, esto parte en el Beige, que es la sobrevivencia básica, digamos. El miedo a no sobrevivir, el miedo a no ser cuidado, el miedo que en el rojo vendría siendo a ser sometido, ¿ya? Que es contra lo cual aparece el rebelarse, sí. Claro. El miedo a no ser correcto, ¿ya? A no estar dentro de los elegidos, dentro de esta verdad superior, que vendría siendo el miedo azul, a quedar fuera, a ser desconocido dentro de esta verdad. El miedo al no logro, al no éxito, a no llegar a donde quiero llegar por mis propios miedos, o sea, por mis propios medios, ¿ya? Y el miedo a no pertenecer, que vendría siendo a quedar fuera, vendría siendo el miedo verde. La idea de la exclusión. La idea de la exclusión. ¿Ya? El salto hacia el segundo nivel, cuando aparece esta lógica integradora, el sustrato emocional cambia y pasa a ser la confianza. ¿Ya? En el fondo existe, que es una confianza no operacional a la competencia o a la confiabilidad histórica, ¿ya? Sino que es una confianza de base de... Aquí hay muchísimo de lo cual no tengo control, aquí hay muchísimo de lo cual no tengo acceso a cambiarlo, y la cosa sigue andando y sigue evolucionando, digamos, y necesito gestionar para fluidificar ese proceso. Ahí sí hay una tensión generacional fuerte, en el caso por lo menos de la política. Sí, claro. O sea, tú ves a la gente que se retrotrae hacia el miedo de que los países se rompen, que la sangre llega al río y por lo tanto que tú cuando estiras mucho la cuerda, esto se rompe, versus una generación que habita en la confianza y que cree que se puede seguir avanzando porque nada muy terrible va a pasar, no se va a romper el saco. Las experiencias de vida de cada una de esas generaciones los marcan fundamentalmente. Yo creo que en el caso de la política chilena, el golpe en eso es súper modulador. Y que es un llamado bastante usado, digamos, porque cuando tú, no sé, si gritamos terremoto, nos aparece el impulso, digamos, si gritamos golpe, no sé, he estado en reuniones en cámaras de comercio, etcétera, donde aparece la conversación de aquí está en juego la propiedad privada, digamos. Cuando pones esa conversación, evidentemente le pegáis a la expectativa, digamos, evidentemente generáis un ciclo económico contractivo, digamos. Entonces, cuando llamáis
en la película Apocalipto, no sé si la recuerdan, digamos, de los mayas, uno de los chamanes le dice a una de las personas que venía llegando como, trajiste el miedo, digamos, o sea, nos mataste de alguna forma. O sea, si llamáis al miedo, opera el miedo. Lo vimos por WhatsApp con el miedo al paro de los camioneros de la benzina hace nada. Sí. No, y la gente actúa movida por claro. De alguna manera, el miedo fundamental al inicio de la transición era el miedo a la regresión autoritaria. Pero como tú decías, esta convergencia, digamos, la diferencia concertación-derecho, concertación-alianza, tenía diferencias en lo político, en lo valórico, pero había un cierto consenso respecto de lo importante de cuidar la economía. Ese consenso que lograron estas dos fuerzas principales de la política chilena, ¿crees tú que opera de manera gravitante en el hecho de que hoy día el discurso ordenador vuelva a ser la economía? Es decir, que vuelva el discurso respecto de no hay plata o hay contracción a convertirse en el llamado de alerta para no seguir aumentando las expectativas y morigerar la reforma y todo lo que en definitiva ha pasado hoy día en la política? Yo creo que eso está funcionando. Sí, así tal cual. ¿Ya? Yo creo que ese mismo miedo hizo que cuando apareció la Revolución Pingüina no se escuchara esa señal, digamos, y se pudiera poner una conversación a nivel país más grande sobre, y que dejémosla ahí tranquilita, digamos, sacrifiquemos a Silich y dejemos que la cosa quede el statu quo más o menos como está, y que reemerge, digamos, en nada con la fuerza que reemerge. Y ya no era por una educación de calidad, sino que era final lucro. Claro. Reemerge recargada. Pero el tema es que cuando no logramos escuchar los patrones que hay debajo, cuando aparece la conversación de final lucro, una cosa es final lucro porque quiero pagar menos, otra cosa, pero no me mezclan a los cabros. ¿Ya? Entonces, de ahí no se escuchan bien las señales porque las escucháis desde un solo paradigma. ¿Ya? Entonces tenemos que ir igualdad, transversalicemos, mezclemos, final lucro, pero son conversaciones distintas, depende del lugar de donde se esté mirando. Yo puedo ir por el final lucro porque resulta que me aumenta mi presupuesto personal, familiar, digamos, porque voy a pagar X plata menos al mes que me queda para poder gastarla en lo que la quiero gastar. Digamos. Está fantástico el final lucro. Pero no me pongan un cabro de aquí con el de allá porque son distintos, porque son otros, porque no quiero que se mezclen, pues se le van a pegar las malas costumbres. Que aparece ese conservadurismo de base también como que opera llamando al miedo como forma de control, digamos. Y en este momento, de alguna forma, vemos cómo este llamado al miedo también pega como en la expectativa económica, y sabemos hace años, digamos, que la economía se mueve, digamos, en expectativa. Y no ponemos la conversación de que China está decreciendo, Europa está más o menos ahí, digamos, o sea que esta cosa no es que nos esté pasando a nosotros porque pusimos 10 reformas que tensionaron tanto que pararon la economía, digamos. No, pero esa conversación si agarra, bien, a la gente le resuena. ¿Ya? Total. Oye, ¿ustedes ven alguna necesidad en estos esquemas, en estos distintos modelos que van apareciendo, de que un momento sea superado por otro, ¿no? O hay algunas ciertas condiciones de perpetuación de un determinado modelo, de un determinado momento? Pero me preguntaba, ¿qué sucede si no? ¿No? O sea, uno podría pensar en el retorno a algún momento previo, podría pensar en una mantención de ese conflicto, en una extensión de ese conflicto. Pienso, no sé, en países como Argentina quizás, ¿no? Donde no pareciera haber una lógica integradora, donde pareciera haber una situación de conflicto muy alta también, de conflictividad muy alta, pero sin embargo en esa inestabilidad las cosas se mantienen, ¿no? O sea, hay una estabilidad en esa inestabilidad. Pareciera ser que la inestabilidad total encuentra de alguna manera un cierto equilibrio, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones entonces de poder superar eso, ¿no? Y la pregunta concreta es, en el fondo, si esa situación de conflicto se puede perpetuar, ¿no? ¿no? Y si hay alguna necesidad de salir de ella. A ver, por un lado, lo que nosotros vemos es que sí se puede perpetuar. O sea, tenemos la capacidad de adaptarnos a situaciones de estrés, y que vamos a hacer el acomodo, digamos, podemos andar con la piedrita en el zapato metiéndola, digamos, entre los dedos, ¿ya? El tema es que las generaciones que están entrando, no sé, yo lo veo con mis alumnos aquí, digamos, ¿ya? Que van a una empresa y están
se demoran 8 meses en entrar y están 2 semanas y dicen, esta cuestión no me cuadró y me voy, van a sobretensionar el sistema, ¿ya? Entonces, de alguna forma ya el contexto que existe, con las lógicas que existen, ya no da para solucionar. Podemos llegar a un equilibrio, pero la tensión no se va a solucionar. No se va a solucionar la tensión de participación versus verdad absoluta, digamos. Esa tensión va a seguir estando. El tema es cómo se gestiona, ¿ya? Cuando aparece la lógica más integradora, no soluciona esas tensiones. La gestiona de una cierta forma, digamos, para que puedan los flujos motivacionales centrales de cada uno de estos niveles sean capaces de aportar y agregar valor, digamos, ¿ya? Y no ponerlos en conversación de tensión, ¿ya? Pero la tensión estructural sigue existiendo, ¿ya? Se gestiona de una forma distinta, ¿ya? Si no aparecen lógicas integradoras, claro, nos podemos ir adaptando, acomodando, que cada cierto tiempo aparezca un nuevo tema que nos sobretensione, pero tú bien ponías el ejemplo, digamos, del matrimonio homosexual. Estas lógicas marginales que pasan a ser centrales están reconfigurando el escenario en el que habitamos, digamos. O sea, ya no es menor la aceptación de la homosexualidad, digamos, como un actor más del sistema social con todos sus derechos y toda su validez, porque ¿qué pasa con la discriminación en las empresas? Eso se puede reconfigurar la ley también. Va a ir reconfigurando, sí. Va a ir reconfigurando de alguna forma. Oye, ¿y cuáles son en teoría evolutiva se habla de las precondiciones, ¿no? De la emergencia de un determinado momento? ¿Cuáles son las precondiciones de la emergencia de ese momento integrador? Parte de las precondiciones tienen que ver con la tensión que existe ahora, digamos, que estén estas 4 lógicas tratando de mostrarse como la única válida para salvar la situación, digamos, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, una de las precondiciones que tiene que ver con que exista el insight, con que aparezca la propuesta integradora, digamos, en el que en este momento todavía no está, ¿ya? Con que venga alguien o alguienes, ¿ya? Con una propuesta que diga, ¿sabéis qué? No sé, ¿qué es lo transversal en este momento? Perdimos la confianza, por ejemplo. Si decimos perdimos la confianza, abordamos el espectro completo, digamos. Los empresarios ven la confianza nos pega en el producto, lo vemos en la familia, lo vemos en distintos lados, ¿ya? No sé, que parezca una idea fuerza lo suficientemente convocadora, digamos, para poder romper estas lógicas de polo, o por lo menos bypasearlas, digamos. Y apertura, digamos, al cambio. Nosotros vemos aquí dos tensiones muy fuertes, o sea, una intra, por un lado, la imposibilidad de ciertas lógicas, de salir de esa lógica, digamos, toman ciertas prácticas, digamos, de las otras, pero las traen a su misma lógica para poder, entonces, le cambiamos los nombres de las cosas, digamos, ampliamos un poquito el cuento, generamos una nueva coalición, porque ahora sí que sí, digamos, vamos a poder hablar todos como uno, pero en la misma lógica. ¿Tú dirías, por ejemplo, que supuso una cierta lógica integradora en esos términos? Yo creo que sí, con demasiado resguardo de cuidado sobre este miedo que decías tú de volver. Hay que pensar que teníamos como, si tocan a uno de los míos, sacaba el Estado de Derecho. Ese riesgo estaba y estaba claro que estaba, digamos, ¿ya? Pero eran las condiciones que había y de alguna forma se logró hacer como, yo creo que el llamado en ese sentido de Elwin, como avancemos en la medida de lo posible, era un llamado bastante integrador, digamos, o sea, pero fue desconociendo que el modelo iba generando segregación, iba acentuando la desigualdad, entonces cuidar el modelo generó el malestar que en este momento se tiene, digamos. Perfecto. Bueno, Pablo, quiero agradecerte por haber participado en estas conversaciones del Núcleo Milenio Modelos de Crisis, que, como decíamos al inicio, se producen en conjunto con la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Pablo Reyes, muchas gracias por tu participación. Y bueno, Aldo, seguiremos profundizando estos términos con los siguientes diálogos que todavía nos quedan por producir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.